Esta conferencia comenzará a grabarse. Trae consuelo en la aflicción. Confiamos a este final. Dios con nosotros por siempre estará. Más gloriosas ha hecho el Señor. Su justicia y por su amor. Damos glorias y honra que nunca falta, que siempre es fiel. Te cantaremos por la eternidad. Dios con nosotros por siempre estará. Dios con nosotros por siempre estará. Amén. ¿Qué sigue? El 20. El 20. Esta paz. Sí podemos cantar las canciones de Navidad también. Ok, esta paz que yo siento en mi alma. Esta paz que yo siento en mi alma. No es porque todo te va bien. Esta paz que yo siento en mi alma. Es porque yo sé que eres bien. No las circunstancias, no. Quiero su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, la higuera florezca, y no haya flor en la vid. Y aunque los montes se alcen y la tierra tiene confiar. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, aleluya, por gloria, aleluya. Aleluya, mi Señor. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. Las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, aleluya, oh gloria, aleluya, mi Señor. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús.
19. Jesús. Jesús, la roca celestial, se conoce, se vive, está en, llama siempre a él. Pues Jesús, la roca celestial, se conoce, llama siempre a él. Te contaré. Tú vas a pasar el amor del Señor. ¿Quién podrá tu aflicción, tribulación, Dios temor, su principio es la roca fiel es Dios, que a veces en mi besa te confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, que a veces en mi besa te amo siempre a él. Te confiaré. El amor del Señor, ¿quién podrá callar su aflicción? Yo temor. ¿Vale? 5. Algo con B, brilladas. Va. Está callado, responderé al llamado, te daré. Mi voz, mis manos, mi fe. Los mundos alcanzados y escucharán de tu pacto quiero entrar, llevando tu voluntad. Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantan. Brillarás, brillarás, las naciones sinceras te adoran. Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantan. Brillarás, brillarás, las naciones enteras te adoran. Brillarás. Quiero obedecerte y seguir las leyes de tu verdad. En los pueblos se rodean, en edificios, escuelas, a luz de tu libertad. Brillará, las culturas del mundo de ti cantan. Brillarás, las naciones enteras te adoran. Brillarás, las culturas del mundo de ti cantan. Brillarás, brillarás, las naciones enteras te adoran. Brillarás.
Creo que no he escuchado nada de este lado. 7. Cantaré. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu santidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero usar. Y de tu amor, tu grande amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 El río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero alzar. De tu amor, tu grande amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Treinta. Ok. Otra canción de Filipenses 2, ¿no? Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, muerte en sumisión, horrenda muerte una cruz, en su amor hizo descender a servir al pecador. Casi sin igual, Cristo demostró, yo su vida, mi favor. En mí la misma mente, yo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión.
sangre derramó y toda tu pone en mí la misma mente yo en Cristo, hazme un siervo a tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo a tu gloria. Dos más. ¿Seis? Seis. Okay. De la fe, mis ojos puestos en él, que mi mundo caiga y esperanza está en él. La tempestad, que tu voz pegará, temeré, mi esperanza está en él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad. Veré mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto que venció, aunque mi mundo caiga, y seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, y tú vivo estás ahora, vivo estoy. Tú vivo estás ahora, vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya. Estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Nuestra vida está en él, ¿no? ¿Andé? Okay. Cristo coronado. Cristo coronado, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, dolores, tribunal y felicidad inmortal por toda eternidad. A Cristo coronado,
Señor de nuestro amor. Amante celebrar, glorioso vencedor, potente rey de paz, el triunfo consumó y por su muerte perdón, su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanza proclamar los triunfos de la luz. A Él solo adorar, Señor de salvación, por eterno libertad de todo corazón. A Cristo corona, divino Redentor, al Rey de Reyes corona, su nombre es Dios de amor. A Cristo corona, ovejas de su grey, a Cristo Reyes corona, porque Él es nuestro Rey. Cristo, corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, flores, libertad y bendecida por toda eternidad. Bendecida y bendecida por toda eternidad. Amén. Gracias. Gracias a Dios por que podemos tener ese, porque luego a veces así de manera habitual no sigue igual. Bueno, estamos aquí todos juntos, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestras lecturas de Salmo. Este fin de semana nos toca el Salmo número 3. Este salmo lleva por título Oración matutina de confianza en Dios. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice el Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y dice así: Oh Jehová, ¿cuánto está multiplicado a mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a mis millares que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, este salmo es en un momento muy difícil en la vida del rey David, ¿no? Donde su hijo primogénito pues se levanta en contra de él para pelearle el reino. Y donde pues él, por el amor a su hijo, pues también está huyendo, ¿no? Pero también es un salmo donde declara confianza, ¿no? Está declarando su confianza en Dios, precisamente declarando lo que él es, ¿no?
Y yo creo que este salmo es muy hermoso. Yo creo que en algunos momentos de nuestra vida también hemos pasado por momentos en donde nos hemos sentido perseguidos, no solamente, por ejemplo, en nuestros trabajos o en nuestras casas, ¿no? Sino también hasta con nuestros propios vecinos o en otros lugares, ¿no? Eh, pero a final de cuentas, también él declara la confianza que tiene, ¿no? Yo creo que no es malo luego a veces sentirnos con algún poco de temor o un poco de miedo o un poco abatidos, pero lo que sí es importante es que regresemos a lo que es nuestros cimientos, ¿no? La confianza en Dios. Yo creo que eso es lo que hace el rey David. Se siente perseguido, se siente mal, pero él regresa nuevamente a su cimiento y declara lo que es Dios y su confianza en Dios, ¿no? ¿Alguien le gustaría comentar algo acerca de uno de los versículos de este salmo, hermano? Ahorita lo que más. Ah, sí, hermana Carmen. Testimonio no mío, sino de ella, antes de que saliera en diciembre, que tuvimos que estar encerrados antes, una guardia antes de que ella saliera, había tenido ya, había tomado la decisión de cambiarse, de pedir su cambio de esa agencia, porque las cosas están muy feas. Entonces, pero no se animaba porque es muy callada, ustedes la conocen. Entonces, pues ya la positiva ya no puede regresar a la otra guardia. De hecho, esta guardia, ese día, ella esperó a la responsable hasta muy tarde, pero le dijeron que no iba a ir porque había resultado mayores de COVID o de su responsable. Entonces, ella salió y a la otra guardia, la responsable que estaba ahí en ese momento, se habla para pedirle su número de clave como trabajadora para levantar un acta. Entonces, en esta acta, su compañero que está en esta guardia hace mal uso, incluso falsifica la firma de, no nada más de la responsable, sino de la para hacer un mal uso. Luego, sale lo primero que dicen, bueno, ¿de dónde salió esa averiguación? Y se dan cuenta que era de la máquina, la clave está en. Pero luego la responsable le dijo, no, es que ya está incapacitada, no podrá decir. Entonces, pues ella lo único que hizo es el compañero hasta la fecha no se ha presentado, porque no se sabe el mal uso que se utiliza en la máquina. Entonces ella regresa apenas que regresa, pues ella callada y siempre estuvo callada y se mantuvo callada. Y hasta esta parte comenzó, la responsable ya explicara que era lo que estaba pasando. Ella agradezco que sí, yo no quiero hacer bien electrónico, muchísimos, pero todo lo que cada platico como han sucedido las cosas, le dice la responsable que ella quería oír la versión de ella porque ella había investigado y todo lo que estaba pasando. Entonces le dice que ella era responsable de ese turno. Y había notado trabajo y aquí ahorita se los estoy comentando porque en el 2
¿no? Muchos son los que dicen de mí, no es para esta nación. De Dios, pues muchas veces los que tenemos alrededor, nuestros compañeros, ella decía cualquier cosa. De hecho, por lo mismo que ella es muy callada, hemos tenido que como que ayudarle con algunas estrategias. Viri era la que le hacía los letreros, porque ella ha estado como ministerio público con sus clientes. Entonces, siempre decíamos que pedía el dinero, porque decían que era la cosa. Entonces, Sarita está viviendo sus letreros, ¿no? Ahí para que sus casos de pudieran iniciar. Todo eso le provocó que recibió mucho conflicto contra ella. Nos cuidan. Entonces, por eso ella le bendita enfermedad, porque él estuvo ahí. Dios hasta que la enfermedad ya esta persona venía haciendo cosas malas y estaba en el digamos, Dios exige, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues nosotros parece buscar la solución del hombre y una práctica. Así nos pensamos siempre que llega el momento Sí, así es, Angelita. Hay ocasiones en las que no sabemos para qué son las cosas, pero después Dios nos revela que Él tenía planes, ¿no? Él tenía planes y lo bueno es que siempre es para bien para nosotros, ¿no? De momento luego no lo entendemos, pero sabemos que luego Dios nos pone quietos y para que tengamos paz, para que veamos lo poderoso que es Él. Y bueno, también recordaba, esta comenta que sí, precisamente los trabajos es donde es más complicado, ¿no? Estamos, nuestra fe también es probada ahí, ¿no? Porque luego a veces estamos temerosos o bueno, pensando en que ya llegó un nuevo jefe, ya nos va a pedir la renuncia, pero la verdad es que Dios nos muestra que cualquier poder que tenga una persona aquí en la tierra viene de Él, ¿no? Y si Dios permite que seamos movidos, pues es por algo, y si no, pues también es su voluntad, pero siempre nos cuida, siempre nos protege, y como luego a veces no nos damos cuenta, pero luego llegan a suceder situaciones en donde precisamente Dios nos va cuidando de lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso es bueno, ¿no? También hace poco me sucedió que tenemos un director nuevo, realmente nunca habíamos trabajado con él y pues realmente no nos conoce, porque con esto de la pandemia pues, realmente casi nadie va a las oficinas. Y bueno, pues llegó un momento en que sí estaba constantemente llamándonos y pidiéndonos trabajo. Y eso. Yo nada más lo único que le dije, bueno, entiendo que usted sea nuevo, pero cada quien tiene ciertas actividades. Quisiera poderle ayudar, pero tampoco puedo hacer las actividades que son también de otros compañeros. Yo sé que él se molestó y que lo tomó mal, pero a estos días a mí me sorprende, porque ahorita sí, única y exclusivamente vemos cosas de trabajo. Él también tiene responsabilidades que tiene que cumplir. Pues no está constantemente llamando, ¿no? Pero bueno, muchos me han dicho, oye, ¿cómo lo hiciste, no? Digo, no hice nada, yo nada más hablé con él sin temor y dije, bueno, no me conoce, al final de cuentas, él tiene el poder que Dios le ha dado, ¿no? Si él dice hasta aquí, si no, pues tampoco va a poder, ¿no? Pero pues no vivir con temor, ¿no? Que era lo que luego a veces así me pasaba, ¿no? Yo
era muy dado a quedarme hasta las 11, 12 de la noche o 1, 2 de la mañana en mi trabajo para poder sacar el trabajo, ¿no? Pero ya después entendí que, bueno, que también podemos limitar eso, ¿no? O sea, hacer lo que tenemos, lo que es humanamente posible, ¿no? No por quedarme hasta la 1 o 2 de la mañana iba a salir el trabajo. Pero ahora ya está, ahora lo entiendo, ¿verdad? Pero bueno, y bueno, gracias a Dios que nos ayuda a entenderlo y a encontrar sabiduría, ¿no? Porque también eso hace daño. No dormir bien, viajar tanto, pues hace daño. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Sí, sé que. Versículos 4 y 5. Los negocios la gran Señor y el era posee Sí, así es. Realmente les iba a compartir el versículo 5. Yo sé que actualmente la gente que no conoce a Dios vive muy estresada, vive muy preocupada por qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un mes, hace planes a futuro. La mayoría de la gente hace planes a futuro. Para la próxima periodo vacacional voy a ir de vacaciones. Para el siguiente año ya tengo que estar estudiando una maestría, o para dentro de 2 años tengo que tener un mejor trabajo. Y la gente vive muy estresada y además con los problemas que se suscitan en el día a día, hay ocasiones en las que no pueden dormir. Hay gente que actualmente ya ahora la asistencia de psicólogos o terapeutas ya es necesario, ¿no? Porque viven bajo mucho estrés. Y yo sé que para la mayoría de la gente esto es algo incomprensible, ¿no? ¿Cómo poder llegar en la noche a tu casa y poderte dormir tranquilamente, ¿no? Y yo creo que este versículo precisamente es como un mensaje de Dios para nosotros, ¿no? De que cuando vayamos a dormir tengamos actividad de confianza en Dios, ¿no? Sabiendo que Él está teniendo cuidado de todo, ¿no? Y ahora pues hay mucha gente que de verdad está enferma, ¿no? La verdad yo no recuerdo cuando era niño ver casos, por ejemplo, lo que ahora llaman alopecia, ¿no? Y ahora yo veo casos en niños, en adolescentes, en jóvenes, en personas adultas, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. Y la verdad es que yo creo que es por el estrés por el que todos actualmente este mundo se rige, ¿no? Y sé que es bien complicado porque pues tenemos luego a veces preocupaciones, ¿sabes? Por el trabajo, por los gastos de la casa, pero también hay que aprender a descansar en Dios, ¿no? Yo creo que estos versículos precisamente nos ayudan, nos invitan, ¿no? Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es una invitación para que descansemos también en Dios. ¿Alguien más quiera compartir algún otro versículo, hermano? Sí, Oscar. Bueno, en general, lo que pues me hace sentir este salmo pues, es el tema, ¿no? De la confianza. Y bueno, viendo un poquito de la vida de David, pues cuando estuvo frente a Goliat, ¿no? O sea, fue antes de esto, ¿no?
cuando fue perseguido por Saúl, pues todavía antes de eso, ¿no? Y pues llega un momento donde, pues bueno, nuevamente es la forma, ¿no? Que debemos siempre, cada día, no importa cuál sea el problema, pues son más grandes, más pequeños, ¿no? Pero nunca dejar de mirar a Dios, ¿no? Porque es cuando, pues uno, como comenta, ¿no? Cuando vienen, pues todas esos afanes, ¿no? Esos miedos, es cuando dejamos de ver a Dios y vemos más el problema, ¿no? Y pues bueno, creo que en nuestro día a día todos tenemos, bueno, situaciones, ya llámese escuela, trabajo, vecinos, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pues es el llamado a confiar en Dios, ¿no? Y a mirar más a Él que al problema mismo que podamos tener, ¿no? Porque pues a veces me pasa mucho a mí cuando son cosas que a lo mejor tú ya dominas, ¿no? Cosas que tú dices, bueno, esto ya es mi día a día lo que yo hago, pero no, también estamos, debemos estar necesitados de depender de Dios y eso pues entiendo que nos va a llevar a tener pues esa paz, esa confianza, ¿no? De decir, bueno, pues yo no sé si mañana voy a despertar, no lo sé, no sé qué va a pasar la noche, pero pues bueno, yo confío en que Dios me va a guardar, ¿no? Creo que es la forma pues que donde más podemos entender pues el cuidado que tiene Dios de nosotros, porque con nosotros al dormir no estamos vulnerables. Ya, pues, pueden pasar muchas cosas en esos momentos que tú ni en cuenta. Hay personas que pues ya no despiertan, ¿no? Pasan cosas terribles que puedan, no sé, yo a veces las noticias y digo, pues, cosas que a lo mejor pues ni se esperaba uno, ¿no? No, bueno, pues creo que ese es el llamado a decirle a Dios, pues, Señor, pues, sea lo que sea, venga lo que venga, pues vamos a seguir confiando en ti. Sí, así es, Oscar. Sí, es un salmo que nos recuerda mantener nuestra confianza en Dios. Y bueno, lo que dice el último versículo, ¿no? Las salvaciones de Jehová sobre tu juicio. Yo creo que es, es algo importante que no olvidemos. Pues qué bueno que lo podamos recordar en esos momentos en donde todo el mundo vive bajo las circunstancias actuales, estamos viviendo bajo mucho estrés, mucha gente, mucha preocupación, ¿no? Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos puesto nuestra fe. Esto es lo más bonito de todo esto, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a pasar nuestro tiempo de peticiones, de testimonios, de agradecimientos. Me gustaría comenzar por agradecer a Dios porque nos regala un día más, teniendo las circunstancias que estamos pasando. Hay mucha gente que ahorita está sufriendo ya por la causa de que tienen familiares enfermos y que también muy cercanos ya, ¿no? Ya no se ve a lo lejos, sino ya muy cercano. Pero le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy nos ha guardado, nos ha cuidado y porque a cada uno de ustedes también nos permite estar aquí. Y también porque Él sigue obrando su voluntad en medio de todos y para que sigan, que nuestra fe siga firme, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando, todas nuestras circunstancias alrededor, que nuestra fe siga firme, ¿no? ¿Alguien quisiera compartir algo o si tiene alguna petición o un testimonio? Sí, hermana Yula. Un agradecimiento a todos los que están involucrados en parte de la iglesia, por todos aquellos que estuvieron encargados de lo que a mí me dio el Señor. Gracias por la defensa. Gracias porque se molestaron en llevármela. Y gracias a todos, gracias a ti. Y gracias a todos aquellos que hicieron posible. Gracias. Sí, hermanita. Pues gracias a Dios, porque Él conoce todas las cosas, Él conoce todas las cosas, Él es el que pone los medios
Él conoce, Él tiene cuidado de todos nosotros. Vuelvo a lo mismo. Sé que muchos dicen que eso puede ser algo muy loco, ¿no? O cómo podemos esperar, ¿no? Pero nosotros tenemos fe en Dios, ¿no? Y sé que para muchos eso está como que medio raro. En estos tiempos, ¿no? Suena loco y suena raro, pero Dios es el que tiene cuidado de todos, ¿no? Por eso luego a veces cuando oramos por personas que no conocemos, yo sé que para la demás gente tal vez es algo ilógico, ¿no? Pero nosotros sabemos que nuestro Padre, nuestro Dios en quien hemos confiado, tiene poder para ayudar a esas personas que aunque no conozcamos, pues también Él mueve los medios, toca el corazón de la gente, llevarles bendición. Y pues ese es el Dios en el que hemos confiado, ¿no? Exactamente. Gracias a Dios. Porque nos buscó a nosotros. Yo siempre digo eso, ¿no? Porque Él fue el que nos buscó a nosotros. ¿Alguien más, hermanos? Sí, Oscar. Ah, sí, perdón. Bueno, yo quiero pedir una oración. Pues estos tiempos han pues cambiado muchos hábitos de muchas personas. Y bueno, las necesidades pues están al día, ¿no? Ahí donde en su casa de ustedes hay una pequeñita como de 10 años, como su hermanita como de 4 o 5 años más o menos. Y pues todos los días a trabajar llevan en su diablito, es un diablito muy chiquito, fruta, verdura, y van a ofrecer a las casas, ¿no? Y pasan todos los días, inclusive ya me dieron su número para que pues si les quiero pedir algo, pues se los mande por WhatsApp, offline. Y pues primero que le doy gracias a Dios, ¿no? Porque pues bueno, veo que son niñas, ¿no? Que sabemos los peligros que, bueno, todos estamos expuestos, ¿no? Pero sabemos también la situación un poco más vulnerable en las mujeres, ¿no? Y pues veo que Dios las guarda, ¿no? No sé si crean o no, pero pues a mí sí se me rompe mucho el corazón cuando pues, las veo, ¿no? Y pues uno trata de ayudarles, ¿no? Pues, lo que se pueda, pero pues últimamente pues ya hemos tenido pues más comunicación, entonces pues sé que están pequeñitas, pero pues digo, en un momento Dios me permita poderles pues también compartir, ¿no? Que sea Él hablando a sus vidas y pues bueno, pues pedir por todos los niños, ¿no? Que están trabajando, ¿no? Porque hay muchos niños trabajando, los niños que no trabajan, pues denle gracias a Dios por sus papás, porque sus papás trabajan para que ustedes tengan su ropita, tengan su comida. Entonces, pues quiero hacer esa petición de oración por todos los niños que trabajan. Sí, es verdad. Creo que también el hecho de que haya muchos niños que no puedan ir a la escuela, precisamente han tenido que estar ayudándole a sus padres en el trabajo. Hay muchos niños en la calle, a pesar de lo que diga el gobierno, muchos niños en la calle trabajando, porque no hay escuelas. Lo único que los salvaba para no tener que trabajar desde pequeños era que podían asistir a sus escuelas. Pero con esta situación en donde hay muchas escuelas públicas que los profesores no pueden tener una relación con los alumnos, pues ha hecho que también muchos de esos niños, precisamente porque no tienen una tableta, una computadora, un celular, pues tengan que estar trabajando. Y sí, hay muchos niños, y he visto listas de maestros donde sus alumnos eran 40, 45 niños, pero no han tenido contacto con 10, ¿no? Y eso es por un grupo, cuando he podido ver esas copias. Y son muchos estos casos, ¿no? Pues me gustaría que todos oráramos por esta necesidad, ¿no? Porque sí es muy cierto. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque confiamos en ti, porque sabemos que nos podemos acercar confiadamente ante toda tu gracia, Padre. Esta petición delante de ti. Te rogamos por esas pequeñas que Oscar conoce, Señor, tú conoces sus nombres. Señor, tú sabes que ellas están trabajando. Te rogamos que seas tú guardándolas, protegiéndolas de todo mal. Y te ruego, Señor, que
toque sus corazones, que ya sean sensibles, Señor, que puedan escuchar tu voz, Padre, cuando pueda Oscar compartirles de tu evangelio, y te rogamos que seas protegiéndolas en todo momento, Padre. Sabemos que hay muchas cosas malas alrededor de todos nosotros, pero yo sé que tú también eres todopoderoso para guardarla, para tenerla, Señor, bajo tu cuidado y tu protección. Y también te rogamos, Señor, por todos estos niños, todos los niños que ahorita actualmente, Padre, debido a estas circunstancias que están alrededor de nosotros, Señor, no pueden asistir a la escuela, y esto ha hecho que tengan que ayudarles en su trabajo a sus papás, porque tampoco hay los ingresos que se tenían antes, Padre, y porque no tienen los recursos para poderse contactar en la escuela. Señor, hay muchos niños así en México, en América Latina, en Centroamérica, Padre, por falta de recursos. Señor, pero yo sé que los niños son tuyos, Padre. Y te rogamos que tengas cuidado de todos ellos. Y te pedimos, Padre, que haya muchos hijos tuyos que les puedan palabra, para que ellos también puedan conocerte, para que ellos puedan poner también tu fe en ti, Padre. Te rogamos por ellos, guárdalos. Y te pido que pronto ellos puedan seguir estudiando, Señor, y te rogamos, Señor, que sigas guardándonos de la maldad que hay, Padre. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues a mí me gustaría, yo tengo una petición, y la petición es acerca de nuestros hermanos que no hemos podido ver. Sé que también pueden atravesar cualquier circunstancia difícil, pero sí me gustaría pedir también por ellos, ¿no? Y también por todos los que también están aquí o están como conectando, pero que pues también tienen familiares enfermos o están pasando por situaciones difíciles, para que sigamos todos con nuestra fe bien puesta en Dios, ¿no? Yo mismo sé que luego a veces uno duda o tambalea o luego a veces no preferimos no escuchar o no ver, ¿no? Pero es importante o importantísimo estar así juntos en familia, ¿no? Como lo estamos ahorita buscando de Dios para seguir ardiendo como carbones, ¿no? Vamos a pedir por nuestros hermanos. Por favor, acompáñenme. Padre, Señor, también te rogamos en este momento por todos nuestros hermanos que no vemos, que no están aquí con nosotros. Te pedimos por cada uno de ellos. Tú conoces las situaciones que están atravesando. Tú sabes, Señor, si tienen algún familiar enfermo, si han tenido alguna necesidad, Señor, en sus ingresos. Sé que debido a esta enfermedad, Señor, y a estas circunstancias, Señor, o sea, mucha gente se ha visto afectada, pero te ruego por cada uno de tus hijos, te suplico, Señor, que guardes a todos nuestros hermanos y guardes a sus familias. Sé que también ha habido familiares enfermos, y te suplicamos por cada uno de ellos. Señor, dales paz, dales tranquilidad, y te ruego, Señor, que pongas en su corazón, Señor, esa necesidad por buscarte, por estar como esos carbones juntos, Señor, encendidos, ardiendo, Padre, pero todos buscando conocer cada día más de ti, Señor, y alabarte y bendecirte. Nuestros hermanos que no hemos podido ver, que no están aquí, y te pedimos, Señor, por sus ingresos, por sus trabajos, por su salud, Padre, y te suplicamos, Señor, que seas tú guardándoles y que su fe no falte, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, y ponemos esta petición delante de ti, Padre. ¿Alguna otra petición, hermanos? ¿Un testimonio? ¿Un agradecimiento? Sí, Jim. Vamos a orar por los fray, ¿no? He hablado con ellos por un tiempo, pero yo sé que Rob está ayudando en una iglesia predicando por un pastor que está recuperando con asuntos de su salud. Entonces, si podemos orar por Roy y también sus hijos, sus trabajos y todo eso. Sí.
¿Alguien le gustaría ayudarme a orar por esa petición, hermana? ¿Tú me ayudas, esposa? Amén. Amén. Bueno, pues vamos preparando nuestros corazones para la enseñanza del día de hoy. Seguimos con el libro de Romanos. Y bueno, y les quería invitar para la siguiente semana a ver si nos llenamos de valor para que los que nos hace falta decir nuestros 9 versículos de Romanos 8, pero podamos decir, espero que nos podamos armar de valor para la siguiente semana y podamos decir, bueno, si nada más nos sabemos 3 o 4 también, ¿va? Así lo hacemos. Vamos a orar por la palabra del día de hoy y vamos a poner en la mano de Dios esta palabra que nos trae aquí en el día de hoy. Bendito buen Padre Santo, te damos gracias porque tú eres el que nos hablas. Te rogamos, Señor, que le des sabiduría a nuestro hermano Jim. Padre, prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra, para poderla comprender. Señor, danos sabiduría y te ruego que podamos ponerla en práctica, poderla llevar a cabo. Te lo pedimos y te rogamos por nuestro hermano Jim. Señor, guárdalo, bendícelo, llénalo de ti, Padre. En nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén. Si no tienen una hoja, una pluma, están por atrás, ¿no? Un par de cosas antes de empezar con la enseñanza. Sí, primero, mis disculpas por la confusión anoche con el estudio, transmitir, qué vamos a hacer. Estamos aprendiendo de nuevo cómo hacer las cosas y entonces tenemos que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, espero que probablemente en un par de semanas vamos a tener otro estudio y vamos a avisar a todos con tiempo esta vez para que sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, sí, mis disculpas por eso. Número 2, muchas gracias de nuevo por todos que están ayudando a preparar todo. Yo sé que preparar todo eso es un trabajo y tal vez pensamos muy poca gente, ¿no? Tanto trabajo, pero nos da ánimo, ¿no? Cada persona, Oscar por abrir todo y Ezequiel, Sherry, Nathanael ayudando con el sistema de sonido aquí. Y, bueno, casi todos ayudando con algo, ¿no? En algún momento. Entonces, muchísimas gracias. Es tan bueno estar aquí con ustedes. Es un gozo estar aquí. Y también hay personas en línea escuchando y hay personas que escuchan entre la semana también. A veces por todo el mundo, escuchando las alabanzas y la enseñanza. Entonces es más que vemos, más que eso, sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces no importa si es una persona que se llama David o 12 discípulos o no importa, ¿no? Porque Dios tiene un plan en todo.
nada más para decir gracias otra vez a todos ustedes por su trabajo. Ok, vamos a meter, ¿no? Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Dando mi testimonio, mi conciencia de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, maldito, ¿no? Separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Romanos 9, 1 a 3. Ok, ahora díganme, ¿por qué Pablo está triste? Porque en sí, ser como romano, precisamente le da que su pueblo no reconocieran a Salvador. En ese caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, básicamente, ¿no? Pablo está triste porque muchos judíos no están poniendo su confianza en el Mesías, su Mesías, ¿no? Jesús. En otras palabras, algunos judíos son infieles. Recordamos el capítulo 3, ¿no? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? En ningún modo. Y recuerda, esta infidelidad no es un rasgo judío especial, ¿no? Todos los humanos han quebrantado la ley de Dios. El oponente imaginario que está debatiendo preguntaba qué ventaja tenía el pueblo judío si eran pecadores y bajo el juicio de Dios como todos los demás, ¿no? Porque escuchen, el pueblo judío había sido entrenado desde su nacimiento para creer que era el pueblo escogido de Dios. Y lo fueron. Entonces, ¿cómo es posible que tantos judíos rechazaron a su Mesías? Y Pablo, en cierto modo, continúa su pensamiento del capítulo 3 aquí, ¿no? ¿No hizo Dios todas estas grandes promesas a los judíos? Y ahora, si tantos judíos no son salvos, ¿eso hace que Dios sea infiel? Claro que no, dice Pablo. Bueno, ahora no siempre hago esto, pero hoy les voy a enviar un enlace al mapa, un GPS al sermón, ¿no? Les mostraré exactamente a dónde vamos a ir en la enseñanza de hoy. Esta es una sección sobre dos cosas. Obviamente se trata de Israel, ¿no? Y el pueblo judío. Se trata también de la elección de Dios. Bueno, y Pablo va a decir algunas cosas impactantes. Por ejemplo, veremos esto la próxima semana, pero todo está en la sección, versículo 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, endurece. ¿Sí? Y entonces nuestras mentes tienen un problema, ¿no? Sabemos que Dios nos dice que pongamos nuestra fe en Cristo. Sabemos que la oferta de salvación es para todo el mundo. ¿Cómo es que Dios solo tiene misericordia de algunos? ¿Y por qué Dios endurecería a algunas personas? Entonces, ese es el problema, ¿no? De esta sección. En cierto modo, creo que la doctrina de la elección o la predestinación es como una clase avanzada, ¿no? He estado leyendo una biografía de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, ¿no? Bunyan tuvo un gran lucha con esa doctrina en su vida temprana. El autor de la biografía, George Offer, lo explica así. Fue llamado a soportar tentaciones que son comunes a la mayoría, sino a todas las almas inquisitivas, y que frecuentemente producen mucha ansiedad. Se sumergió en los problemas universitarios de la predestinación antes de haber completado los ejercicios de la escuela primaria sobre la fe y el arrepentimiento. ¿Soy uno de los elegidos? Debemos comenzar con los claros mandamientos y promesas, ¿no? De las Escrituras. Fe y arrepentimiento. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Hechos 16:31. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Marcos 1:15.
Arrepiéntense y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Hechos 3:19. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16-17. Si no obedece el evangelio, es suya, no de Dios, eso es claro. Primero escuchemos la clara promesa de Dios. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Amén. 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 Ok. Estamos de acuerdo así, ¿no? Ok. Bueno, puede que no estés seguro acerca de esta o qué doctrina, pero espero que sepas que debes poner toda tu fe en Cristo para ser salvo, punto, ¿no? Al mismo tiempo, creo que todos podemos aprender y beneficiarnos del capítulo 9 de Romanos, desde niños hasta adultos. Así que aquí es donde vamos a ir. Vamos a hablar sobre la solución más común al problema de Romanos 9. Veremos con quién está hablando Pablo y qué tema está abordando. Investigaremos las ilustraciones que usa y puedes ver todo eso en sus hojas. Y veremos tu conclusión, que creo que significa exactamente lo que dice. Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y a lo largo de todo esto veremos por qué falla la solución común. Y finalmente veremos cómo podemos aplicar esta doctrina de elección y predestinación a nuestras vidas ahora mismo. ¿Sale? Bueno. Entonces, leamos todo el texto para comenzar. Hoy nada más vamos a leer capítulo 9, 6-16. Dice Pablo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre, Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La palabra de Dios. Bueno, mira, esto es lo que dice mucha gente y muchos comentarios. Esta es la solución que creo que falla cuando estudiamos el texto. Dice la Biblia, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué no depende? ¿No? Bueno, mucha gente dice que esto no habla de la salvación, pero de roles o posiciones en la historia, ¿no? De hecho, mi Biblia tiene un título para este capítulo, y por supuesto estos títulos no son inspirados, simplemente los agrega el editor, pero el título dice la elección de Israel.
Sí habla de eso, ¿no? Pero el punto clave no es la elección de Israel, como vamos a ver. Entonces, la idea es que Pablo está hablando de naciones, Israel en particular. Dios puede elegir naciones para un papel terrenal, de acuerdo con su misericordia. Dios puede elegir a Faraón, como veremos la semana que viene, para un cierto propósito en la tierra. Pero Pablo, según estas personas, no está hablando en absoluto de la salvación, porque la salvación es nuestra elección. ¿Me explicó? Estoy en completo desacuerdo. Déjame hacerte la pregunta de nuevo. ¿Por qué estaba triste Pablo? Estaba triste porque muchos de sus compañeros judíos no se salvaron. ¿Sí? No estaba triste porque no son el pueblo escogido. Son. ¿Sí? El versículo 4. Son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, etc. Estaba triste porque muchos no se salvaron personalmente. ¿Sí? De hecho, dijo, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Hay un problema. El problema no es su posesión terrenal, pero su salvación. Se trata de la salvación personal y eterna. En sus hojas, Pablo va a hablar de la salvación personal eterna. Y vemos eso claramente en la primera parte del capítulo. Pablo va a hablar de la salvación personal y eterna. ¿Quién está hablando Pablo? ¿De quién? El pueblo de Israel, los judíos, ¿no? Sus parientes según la carne, dice. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de Israel. De hecho, aquí está hablando principalmente con judíos, ¿no? Que menciona, sabemos esto por el versículo 10, que dice, nuestro padre Isaac, ¿sí? Entonces está hablando más o menos con los judíos, aunque es para nosotros también. Pero la pregunta es, ¿por qué tantos no creen? El Cristo es judío, ¿no? Las promesas fueron hechas a Israel. Su infidelidad, su falta de fe, ¿significa que Dios ha fallado? Esto en realidad es muy similar a Juan capítulo 6. Jesús estaba respondiendo a una pregunta similar en Juan 6, 35 y 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Explicando, ¿no? ¿Cómo es posible que su propia gente no crea? ¿Cómo es posible que lo estén rechazando mientras él está ahí, enseñándoles físicamente y haciendo milagros, ¿no? ¿Cómo es posible? Romanos 9, 6. Pero no es que la promesa de Dios haya fallado. ¿Qué palabra de Dios? Bueno, versículo 4, ¿no? Porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, la palabra de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento. Las promesas del Mesías, el Cristo, la palabra de Dios. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Bueno. Así que tenemos a los que son descendientes de Israel, bueno, la descendencia de Abraham, descendientes físicos, ¿verdad? Pero escuchan, no todos los descendientes de Abraham son Israel. Después de todo, los árabes no son Israel, ¿verdad? Pero son descendientes de Abraham también. ¿Sí? Bueno, pero Dios hizo una promesa. Génesis 21, 12, por Isaac será llamada tu descendencia.
El primogénito de Isaac era Ismael. Ismael, ¿verdad? Pero Dios eligió a Isaac. ¿Sí? Entonces comenzamos con este gran grupo de descendientes de Abraham, todos sus hijos, ¿no? Y ahora tenemos un grupo más pequeño. Solo los descendientes de ¿quién? Isaac. ¿Okay? ¿Por qué? La elección de Dios. Isaac no pudo morir como un bebé. No podía decidir estar soltero toda su vida, ¿no? Su mujer no podía quedarse sin hijos. ¿Por qué? La elección de Dios. Ahora, mira esto. Pablo va a explicar, bueno, aplicar esta historia del Antiguo Testamento a esta pregunta actual en versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Hablábamos de los hijos de Abraham, ahora estamos hablando de los hijos de ¿quién? ¿Vale? No. No. Versículo 8. De Dios, los hijos de Dios. Hemos cambiado. Ok. Los hijos de Dios. Es decir, estar en una determinada familia biológica nunca te convierte en un hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, tengan cuidado. Según el versículo 8, ¿quiénes son los hijos de Dios? Sí, los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa. ¿La promesa de quién? De Dios. De Dios, ¿ok? Muy bien. La elección de Dios, ¿no? La promesa de Dios. Ok, continuamos. 9. Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esto de Génesis 18, 10 a 14. Isaac era el hijo prometido, ¿no? Ahora, alguien podría decir, está bien, técnicamente Ismael era el primogénito de Abraham, pero no era el hijo de Sara, ¿sí? Su esposa era el hijo de Agar. Entonces, entendemos por qué Dios elegiría, ¿no? A Isaac. Así continúa Pablo, en el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Hasta ahí. Esto es muy claro, ¿no? No hay otra mujer, no hay otro marido, pero hay dos hijos, gemelos, mellizos, ¿no? ¿Cuáles son sus nombres? Esaú y Jacob. Ok. Pero ¿quién es el primogénito? ¿Verdad? Esaú. Ok, esta vez no hay duda de que según la tradición, Esaú debe liderar la familia, ¿no? No hay duda de que Esaú debería heredar la bendición de la familia, del primogénito, humanamente hablando, ¿no? Además, Esaú era el poderoso cazador. Jacob era un tramposo y mentiroso, ¿no? ¿A quién te gustaría que dirigiera tu tribu, no? Yo quiero Esaú, por favor, ¿no? Bueno, otra vez el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Bueno, así. No se trata de una decisión humana, ¿sí? Dios está dirigiendo todo. En sus hojas dice una elección inesperada, Jacob. Una elección inesperada, Jacob. Esto es lo que Dios le dijo a Rebeca de Génesis 25, 23. Y el Señor le dijo a Rebeca, ¿no? 2 naciones hay en tu seno,
Y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, alguien podría decir esto. Dios no está eligiendo a Jacob antes que a Esaú. Simplemente está prediciendo lo que sucederá, ¿no? Un pueblo será más fuerte que el otro. ¿Sí? Esta es una profecía, no una elección. Bueno, tengan mucho cuidado o se encontrará discutiendo contra Pablo, ¿no? No queremos eso. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? Versículo 11. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su acción permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. No se trata solo de prever el futuro, ¿verdad? Esto es la elección de ¿quién? De Dios. Jacob y Esaú nunca pudieron elegir algo en contra del llamamiento de Dios. Miren el versículo 11 nuevamente. La elección de Dios no es por las ¿qué? Obras, sino por aquel que llama. Sí. Recuerda cómo Jesús estaba respondiendo a una duda en Juan 6. ¿Por qué no creyeron? Aquí está su respuesta, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. En otras palabras, en Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie viene a Jesús a menos que Dios el Padre lo traiga. Nadie. Y cada persona que Dios traiga tendrá vida eterna. Todos los que son traídos por el Padre se salvaron. Se salvan. Los que no son traídos no son salvos. ¿Sí? La elección de Dios. Pablo está repitiendo lo que Jesús ya enseñó. Y lo vemos lo mismo en el Antiguo Testamento. Una ilustración de la elección de Dios en la salvación es la elección de Dios por Jacob en lugar de Esaú, ¿no? Leemos esta parte de nuevo del versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Bueno, mucha gente tropieza con este versículo, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios aborreció a Esaú? Bueno, eso es una cita de Malaquías 1. Vamos a leer Malaquías 1. Si sean tan amables a buscarlo, es el último libro de nuestro Antiguo Testamento. Malaquías fue un profeta que vivió poco más de 400 años antes de Cristo y advierte a la gente que no está preparada para la venida del Mesías. Malaquías capítulo 1. Y vamos a leer 1 a 3. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor? Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú.
y hice de sus montes desolación y de su heredad a los del desierto. Entonces Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú. Malaquías habla de individuos o de las naciones. Sí, naciones. En cierto modo podría estar hablando de ambos, ¿no? Individuos y naciones. Ya sabemos que Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú antes de que nacieran. Pero esta elección continuó con las naciones, ¿verdad? Porque dice, hice de sus montes desolación, ¿no? La nación de Edom a los descendientes de Esaú. Entonces algunas personas dicen, mira, ¿no? Ahí está. Pablo está hablando de naciones. Pero todos acaban de leer, ¿no? Los versículos 10 a 13 de Romanos 9. Pablo está hablando de personas o individuos. ¿Vale? Personas, ¿no? Esaú y Jacob. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, individuos, ¿verdad? Entonces llega que esto es parte del plan de Dios para las naciones, ¿no? Bueno, conoce el contexto de estas citas. Sí, habla de naciones, pero no se pierdan su punto principal, hermanos. Antes de que nacieran, Dios eligió a uno y no al otro. ¿Verdad? ¿Estaba eligiendo uno para la salvación? Quizás, quizás no, pero eso no es el punto. Estaba eligiendo a uno para ser el padre de una nación elegida, ¿no? Jacob. Esta es una ilustración del hecho de que Dios tiene una elección soberana. Es como si Pablo estuviera diciendo esto. Te quejas porque muchos judíos no aceptan a su Mesías. Pero Dios siempre ha tenido la elección final en todo. No te estás quejando de que Dios eligió a Israel para ser su pueblo elegido. De la misma manera, todos los hijos salvos de Dios provienen de la promesa de Dios. Nunca fue su plan salvar a todos los descendientes físicos de Abraham. ¿No? Escuchen otra vez. Nunca fue su plan salvar a todos los descendientes físicos de Abraham. Tiene una elección soberana sobre las naciones y los individuos. ¿Y recuerdas todo el punto de este capítulo? ¿No? Dios tiene la opción de decidir quién será salvo. En el caso de Jacob y Esaú, la elección de Dios fue anterior e independiente de sus, ¿qué? Obras. Así están sus hojas. La elección de Dios fue anterior e independiente de sus obras. La elección de Dios fue anterior e independiente de sus obras. Nuevamente, según Romanos, Dios no solo estaba mirando hacia el futuro para ver qué sucedería, Él eligió. Entonces, si decimos que Dios realmente castigó a los descendientes de Esaú más tarde porque eran malvados, eso también es cierto, ¿no? Pero eso no es el tema aquí, porque eso habla de obras, ¿no? Ahora, regresaremos a este versículo en un momento, pero escuchemos la conclusión de Pablo, 14 a 16. ¿Qué diríamos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 15 proviene de Éxodo 33, 19.
En griego hay dos verbos aquí, entonces podría sonar así. Me misericordiaré del que me misericordie, ¿no? Y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, como dice Jesús, Dios traerá a quien quiere a Cristo. Y todo el que Dios traiga recibirá misericordia. Romanos 8, 29 a 30, porque a los que de antemano conoció, no conocer como que Dios recibió conocimiento del futuro, ¿no? Eso no es posible, pero conocer en el sentido judío, ¿no? Él eligió a conocer a ellos en una manera personal, ¿no? Misericordioso. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Todos los elegidos predestinados de Dios son glorificados. 100%. La cuestión de este capítulo, ¿por qué tantos judíos no creen en su Mesías? La respuesta, dice Dios, me misericordiaré del que me misericordie y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, por si todavía no entendemos lo que dice Pablo, vuelve a aclarar. No depende del que quiere y del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Querer es deseo o voluntad, ¿no? Correr habla de acciones, obras. Nuestros deseos o obras no son la base final o definitiva de nuestra salvación. La base es Dios mismo, ¿no? Y su misericordia. Podrías decir, espero, lo que deseo no incluiría eso la fe. ¿No se basa mi salvación en la fe? Bueno, escuchan bien. Somos salvos por fe. Puedes decirlo de esta manera. Nuestra justificación no es por obras, sino por fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Justificación, la fe, no las obras. Así es en sus hojas. Justificación, la fe, no las obras. Justificación, la fe, no las obras. Debemos repetirlo muchas veces, ¿no? ¿La fe de quién? De la persona, ¿no? De nosotros, de las personas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. De hecho, vamos a ver eso de nuevo en los versículos 30 y 33, hoy en 15, primero Dios, y en el capítulo 10 también, ¿no? La justicia que es de la fe. Es por eso que tantos judíos, y por supuesto también tantos gentiles, no han alcanzado la salvación. No buscan la justificación por la fe. No creen. Pablo hablará de eso más tarde. Justificación, la fe, no las obras. Bueno, la predestinación, la elección, no las obras. La elección, no las obras. La elección de Dios. De Dios. De hecho, ¿no? De Efesios 2, gracia, salvación por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes.
La elección de Dios, la predestinación, no depende de tu fe ni tus obras. De hecho, incluso su fe proviene de Dios. Porque la elección sucede antes de que nazcas, antes de que hagas o pienses algo. Está en el plan eterno y soberano de Dios. Apocalipsis habla de los nombres, ¿no? Escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Los nombres escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8. Esa es la voluntad divina. Pero tenemos la responsabilidad de obedecer el Evangelio, poner nuestra fe y confianza solo en Cristo. Absolutamente. ¿Sí? Me gusta esta idea. Creo que puede ser del predicador Charles Spurgeon, aunque no pude encontrar la cita exacta. Pero imagina que la salvación es una puerta, ¿no? Sobre la puerta hay un letrero que dice, el que quiera, ¿no? El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17, ¿no? El que quiera. La invitación es para todos. La salvación es un don gratuito de Dios. No les predicamos a algunos, les predicamos a todos. ¿Sí? El que quiera. Entras por la puerta de la salvación por fe. Alabado sea el Señor por su salvación. Y siendo salvo, miras atrás a la puerta de la salvación y ves un letrero en el interior de la puerta. Dice, elegido desde la fundación del mundo. O tal vez ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 15:16. Y ahora veo, incluso mi fe fue un regalo de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero bueno, a nosotros, en nuestra naturaleza humana, no nos gusta este versículo. ¿Sí? Porque queremos poder decir, fui lo suficientemente inteligente para elegir a Dios, ¿no? Fui lo suficientemente sensible al Espíritu. No queremos decir que todo es de Dios. Escuchen, quiero control, ¿no? Quiero decir que había algo bueno en mí. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Si dependiera de Dios el 99.99% y dependiera de mí el 0.01%, fracasaría. Tengo ese talento. ¿Sí? De hecho, es más que eso. Estaba muerto en mi pecado. Muerto. ¿Qué pude haber hecho? Dios me resucitó. Por eso tengo fe. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10-11. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agregar a Dios. Romanos 8:7. ¿La fe agrada a Dios? Sí, por supuesto. Pero si estás en la carne, no puedes agradar a Dios. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Juan 1:12-13. Escuchen con cuidado. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿no? Un lado de la puerta. Tienes la responsabilidad de creer en Dios, la fe. Pero
Continuamos con el versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Otra vez, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios te dio la vida. El otro lado de la puerta. Ambos son verdaderos desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Es difícil para nosotros entender, pero ambas cosas son ciertas e importantes. Bueno, una cosa más antes de que tengamos algunas breves aplicaciones. La semana que viene hablaremos sobre el propósito de Dios en los hombres y mujeres malvados. Esta semana estamos hablando más de la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios y la condenación de Dios no son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, cuando Dios te salva, te levanta de entre los muertos, ¿no? Cambia tus deseos. Él te ha dado fe. Él te ha traído a Cristo. Misericordia y compasión que no te mereces. Ahora, como veremos la semana que viene, Dios puede endurecer un corazón. Pero Dios no tiene que transformar a una persona para que, ¿verdad? En nuestra naturaleza humana, sin Cristo, queremos pecar. Podemos elegir un pecado sobre otro o algo así, pero nunca elegiremos vivir una vida justa ante de Dios, glorificando a Dios, ¿no? Según Romanos no es posible. Entonces, ¿qué dice Romanos 1? Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, Romanos 1, 24. ¿Qué? Sus corazones, ¿no? Dios no obliga a los pecadores a pecar. De hecho, los refrena para que no hagan cosas aún peores. ¿Entienden la diferencia? Levantar de entre los muertos a un lado y otra vez los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Los que están en el infierno están allí porque querían pecar y rechazar al Hijo de Dios. Los del cielo eran iguales, pero Dios cambió sus deseos. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, aplicaciones. Podrías decir, muy bien, entiendo que Dios me elija, pero dices que todavía soy responsable, todavía debo poner mi confianza en Cristo y arrepentirme de mi desobediencia. Entonces, ¿por qué es importante, no? ¿Qué cambia esto? Buena pregunta, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hay muchas aplicaciones, pero aquí hay 4. Número 1, la esperanza. La esperanza. Cuando oramos por alguien que no conoce al Salvador, ¿qué oramos, no? Oh Señor, sé que realmente no puedes hacer nada, porque esa persona tiene libre albedrío, pero esfuérzate, ¿no? Lo más que puedas. No oramos así, ¿verdad? Te rogamos, Señor, en misericordia. Cambia el corazón de esta persona. Tráelos a la fe, Señor Todopoderoso. Esa doctrina nos da esperanza en el poder del Señor, ¿no? El poder de su misericordia. Número 1, la esperanza. Número 2, la humildad. Eso es clave, la humildad. A veces la gente habla del monergismo y sinergismo. Así en sus hojas, ¿no? Monergismo y sinergismo. El sinergismo dice que Dios y el hombre trabajan juntos
para lograr la salvación. Pero yo creo en el monergismo. Monergismo es solo Dios, ¿no? La salvación es de Dios y nadie más. Dios que tiene, ¿qué? Misericordia. Nada en mí me salvó. No soy salvo porque soy más inteligente, más educado, más espiritual. Fue el propósito de Dios, punto. Y así caemos a los pies del Dios misericordioso, adoramos y damos gracias. La humildad, ¿no? No es nada en mí. Número 3, la seguridad. Número 3, la seguridad. Nada puede cambiar el plan eterno de Dios, hermanos. Cuando salva, salva completamente por su gran poder y su gran misericordia. Nada de lo que haga puede frustrar el plan de Dios. Estamos seguros de nuestra salvación, hermanos, porque no es por nosotros, es a pesar de nosotros. ¿Sí? La seguridad. Número 4, la adoración. La adoración. Adoramos a Dios. No podemos comprenderlo. No podemos controlarlo. Es la misericordia. Adoramos. En la doctrina de la elección de Dios nos encontramos cara a cara con la realidad de que Él es el eterno Dios y nosotros somos solo su creación, criaturas finitas. Como humanos nos enfocamos en las cosas equivocadas a veces, ¿no? Cuando leemos Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, pensamos, qué injusto, ¿no? ¿Por qué debería odiar Dios? ¿Pero qué es injusto? ¿Qué no es merecido? ¿Qué no encaja aquí? ¿Qué? ¿Qué frase? A Jacob amé, ¿no? Por supuesto que Dios odia a los humanos, pecadores por naturaleza, odiadores de Dios y amenantes de la oscuridad y impureza, dice Salmo 5:5. Señor, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esperamos eso. El milagro es que Dios amó a Jacob. ¿Sí? Pero por supuesto no es justo, porque Jacob fue perdonado mediante la muerte del Salvador en la cruz. ¿No? Dios resucitó espiritualmente a Jacob. ¡Qué milagro! Que Dios amó a Jacob y a mí. Había un padre rico cuyo hijo estaba muriendo. El padre estaba desesperado, ¿no? Finalmente le dijo al médico, mire, le daré $50,000 si salva a mi hijo. Lo siento, dijo el médico. Tu hijo necesita algo que yo no puedo darle. No importa cuánto dinero me ofrezcas. Tu hijo necesita la vida. Acaba de fallecer. Nos arrojamos a la misericordia de Dios porque solo Dios puede darnos lo que necesitamos. Vida. Vida. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Oremos, hermanos. Padre Celestial, eres el Señor soberano del universo.
Eres el creador de todo. Como dijo el rey Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y tú actúas conforme a tu voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener tu mano ni decirte, ¿qué has hecho? Pero, Señor, has elegido tener misericordia. Por eso oramos por nuestros amigos y familiares que aún no te conocen. Como Pablo, tenemos una gran tristeza en el corazón. Pero sabemos que puedes tomar a un hombre como Abraham, de un creador a ídolos, y convertirlo en un hombre de la fe. Puedes tomar a un tramposo y mentiroso como Jacob y convertirlo en tu testigo. Te damos gracias, Señor, por resucitar a los muertos. Das vida a los muertos y llamas a las cosas que no son como si fueran. Y aunque no había nada bueno en nosotros, nos has dado vida a través de tu Hijo. Te alabamos. Te adoramos. No hay otro Dios, solo tú. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús, el Salvador poderoso, y por Él. Amén. Amén. Qué interesante enseñanza. Pero así es nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestro servicio. Tenemos los siguientes anuncios, hermanos. El próximo fin de semana continuamos con el instituto en el estudio del panorama del Nuevo Testamento, con las cartas, con la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. También un buen anuncio es para los jóvenes, los adolescentes. Primeramente Dios, se va a tener una reunión el próximo sábado a las 4 de la tarde. Aquí, por favor, si pueden ahí escribir a los chicos o quienes tengan contacto con algunos de los chicos, igual escriban eso, invítennos para que primeramente Dios podamos estar aquí reunidos, pues, pasando un tiempo y tener algunas actividades y escuchar un poco la palabra de Dios. Esto hay que ponerlo en Dios para que se pueda realizar sin ningún contratiempo. La cestita de los ofrendas se encuentra en la parte de atrás, hermanos. Y para nuestras ofrendas y cualquier diezmos o cualquier cosa que puedan dejar. Y bueno, esos serían cosas, ¿no? Los anuncios. ¿Hay algún otro? Creo que no, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por ese servicio que nos ha permitido tener. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie todos, hermanos. Bendito gran Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos este día. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por el tiempo que nos permitiste, Señor, alabarte, glorificarte. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti y traer nuestras peticiones también delante de ti. Te ruego, Señor, que seas guardando a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada uno de los jóvenes y de los niños. Te suplico, Señor, que los ayudes en sus labores escolares y a nuestros hermanos, nuestras hermanas, en sus trabajos o en sus casas, Padre. Te ruego que toda esta semana podamos seguir
meditando en tu palabra, Señor, buscando tu rostro. Y te ruego, Señor, que nos permitas el próximo fin de semana también reunirnos para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos también que no hemos podido ver. Te rogamos que seas tú guardándolos en sus tareas, en sus labores que tienen a diario, Señor. Y también por todos nuestros hermanos también mayores que no han podido venir el día de hoy. Te pedimos que seas tú guardándolos y bendiciéndoles, dándoles salud, fortaleza, Señor. Y también permítenos vernos pronto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pues estamos despedidos. Robarle todo.